Nuestro trabajo es un estudio sobre la formación docente inicial en perspectiva comparada entre Argentina y Uruguay en la década de los 90 hasta los primeros años del siglo XXI. Para poder dar cuenta de lo que sucedió al respecto, es necesario contextualizar la realidad política y social que dieron marco y legitimidad a cada reforma implementada. En líneas generales, podemos decir que en la década de los 90 se caracterizó por la implementación de políticas bajo una lógica tecnocrática. Con la idea de instalar las dinámicas de mercado en el ámbito educativo, se avanzó en la promulgación de leyes que respaldan esta visión de la educación. Tanto en Argentina como en Uruguay, los organismos internacionales recomendaron la aplicación de estrategias para lograr un desarrollo progresivo que tenían como fin ajustar este área para lograr las mejoras que los sistemas nacionales requerían, entre otros aspectos del cambio radical que perseguían. De esta manera, los organismos financieros comienzan a transmitir una serie de reformas a los gobiernos, buscando a su vez construir discursos que pretenden ser hegemónicos en su búsqueda por generar mayor legitimidad social. En Argentina, la era de los 90 fue comandada por el presidente Carlos Menem, quien condujo el país entre 1989 y 1999. Su agenda presidencial estuvo marcada por la implementación de políticas neoliberales llamadas modernizadoras que buscaban el achicamiento del Estado a través de la privatización y la descentralización del sistema educativo. Esto siguió en sintonía con las políticas educativas y las de formación docente. Por su parte, para poder profundizar en el periodo neoliberal que comprende la década de los 90 y sus años posteriores en el siglo XXI en Uruguay, es necesario ahondar en las leyes de educación que sentaron las bases para que esto se pueda llevar adelante. Esta ley fue redactada por Julio María Sanguinetti, quien ocupaba en ese momento el cargo de Ministro de Educación y Cultura y quien sería luego el primer presidente del periodo democrático. Es importante recalcar también que el Partido Colorado, con Juan María Bordaberry a la cabeza del gobierno como presidente, sería quien abriría las puertas a la intervención militar que duraría 12 años y que tendría consecuencias sociales nefastas. Luego de superada la dictadura en el año 1985, se llaman a elecciones libres. Ese mismo año se redacta una nueva ley de educación que posiciona la educación en el plano de la democracia. A comienzo de la década de los 90, Uruguay atraviesa, al igual que Argentina y otros países de la región, una avanzada neoliberal con Luis Alberto Lacalle a la cabeza del Estado, que pertenece al tradicional Partido Blanco. Este presidente emprende una serie de reformas de corte tecnocrático. También se aplicaron políticas de ajuste de salarios y la apertura del sector financiero, algo que para un país de la envergadura de Uruguay supone efectos que acarrean un impacto social negativo. En relación a la educación, en los primeros años de la década de los 90, una serie de informes de la CEPAL, en donde se aportan cifras sobre el estado de la educación en el país, generan escozor a nivel nacional, prendiendo las alarmas de todo el arco político y evidenciando una situación que era imposible evadir. Discusión que llevó a que se lograra generar un cierto consenso político para abordar una reforma integral del sistema. Para poder llevarla adelante se convocó al sociólogo Germán Rama, quien era en ese momento una de las personas con mayor conocimiento sobre el sistema educativo uruguayo y una de las personas elegidas por los referentes de los dos partidos tradicionales para hacerse cargo de esta problemática. Es importante señalar también que contaba con cierto apoyo de la izquierda para poder encauzar una reforma que era necesaria para llegar a los estándares que se pretendían obtener. En Uruguay, a diferencia de lo que sucedió en Argentina o en algunos otros países de la región, la reforma Rama de 1995 vino a reforzar la idea de un Estado educador, pero haciendo énfasis en la idea de un Estado prestador de servicios, alejándose de lo que sucedió en el país vecino, en donde las privatizaciones y las reformas en educación, con una lógica de mercado, eran alentadas desde los organismos internacionales y llevadas adelante por el gobierno de Menem. Esta reforma, a pesar de tener características diferentes a las aplicadas en Argentina, mantuvo, creó y siguió adelante con programas que ya venían desarrollándose con el financiamiento de organismos internacionales. En lo relacionado a la formación docente se buscó expandir las modalidades existentes hasta el momento.
El gasto público en educación en Uruguay en la década previa a la reforma y durante el mandato de Luis Alberto Lacalle oscilaba entre el 1.6 y el 1.89% del PBI, ascendiendo en el año posterior de dicha reforma al 2.26%, continuando el aumento de la inversión en los años posteriores al 2000. Se puede decir que la reforma implementada en el año 95 pudo lograr avances. Se logró la disminución de la deserción, se aumentaron las horas de clase, se logró una mayor interacción entre docentes y estudiantes y se pudo aumentar la matrícula tanto de estudiantes como de profesores recibidos en todas las modalidades. A pesar de esto, estudios y censos realizados reflejaron problemáticas relacionadas a la estratificación social en el nivel medio, arrojando también déficit en diferentes áreas y una diferencia de rendimiento entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. Cabe destacar que la reforma Rama aplicó en el nivel medio reformas de tipo ortodoxo siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales que buscaban adaptar este nivel a las demandas del cambiante mercado laboral de fines del siglo XX. Marcamos 3 hechos sustantivos de esta época en la educación argentina. Por un lado, la promulgación de la Ley Federal de Educación bajo el ministro de Educación Jorge Alberto Rodríguez. Por otro lado, la Ley 24.049 durante la gestión de Salonia, que autorizó a transferir a las provincias los servicios administrados por el Ministerio Nacional. Y tercero, la promulgación en 1995 de la Ley de Educación Superior. Los institutos no estaban incorporados en esta ley, pero al poco tiempo fueron transferidos a la esfera jurisdiccional. Esto tuvo como consecuencia la fragmentación, la atomización y el aumento de las desigualdades en la formación docente inicial de las diferentes jurisdicciones. Durante el traspaso de estas instituciones, se sancionó la Ley Federal de Educación, que estableció las funciones del Ministerio de Educación, modificó la estructura académica del sistema educativo y el Ministerio se ocupó del diseño de los contenidos básicos comunes para la formación y de los programas de la Red Federal de Formación Docente Continua y estableció un sistema nacional de evaluación de la calidad. Las políticas de formación docente estaban orientadas hasta ese momento en torno a los imperativos de la profesionalización y autonomía de los docentes. El discurso de la calidad educativa estaba orientado a los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones formadoras. De esta manera podemos ver cómo las estrategias que implementan se caracterizan por un doble juego entre la centralización y la descentralización. Por un lado, transfieren las instituciones escolares a cada provincia o municipio, pero por otro lado centralizan los programas nacionales de evaluación, abordan reformas curriculares para establecer los contenidos básicos de un currículum nacional y promueven la formación de profesores de manera tal que garantice la actualización de su formación en función del currículum que pretenden imponer. En relación a la Ley de Educación Superior, podemos destacar que dicha ley incorpora a los institutos formadores a la educación superior, aunque estos no fueran universitarios. Es una ley que tiene entre sus objetivos regular el ámbito universitario. Cabe destacar que la comunidad educativa y los sindicatos docentes se opusieron a ambas leyes. Sin embargo, ambas fueron aprobadas sin su consenso. Desde la esfera del gobierno, ambas leyes fueron presentadas como el único camino posible para hacerle frente a la crisis educativa. Luego de la presidencia de Menem, siguieron una serie de gobiernos que acompañaron la línea educativa promulgada por los organismos internacionales. Hacia fines del 2003 asoma el sol con nuevos aires en esta materia. La asunción del presidente Néstor Kirchner trajo nuevas perspectivas a la política nacional con un modelo de país muy distinto al que se venía sucediendo anteriormente. Es una época marcada por la política económica desarrollista con una perspectiva de ampliación de derechos y de una reconfiguración del rol del Estado. Esta distinción marcó una ruptura en las políticas educativas en Argentina, algo que se vio reflejado a través de las diversas resoluciones en materia de formación docente. La resolución 223 del 2004 del Consejo Federal de Cultura y Educación aprueba el documento Políticas para la Formación Docente. En dicho documento aparece la idea de la formación docente vinculada al desarrollo profesional docente que contribuya a recrear y mejorar las oportunidades y posibilidades educativas en nuestro país, orientándose hacia la construcción de una sociedad más justa. También que se debe impulsar y sostener a las instituciones que forman a nuestros docentes, así como garantizar a quienes estén en ejercicio el acceso a nuevos saberes y alternativas de formación y desarrollo profesional.
aparece la idea de la educación vinculada a la justicia social y a un rol de valoración hacia los institutos formadores, a través de las trayectorias que tienen. En el año 2006 se promulga la Ley de Educación Nacional. Esta ley, además de considerar la educación como un derecho, posiciona al Estado como garante y busca ampliar la oferta educativa, ratificando su obligatoriedad. La nueva ley deroga la Ley Federal de Educación de la década menemista, cambiando el posicionamiento de Argentina frente a los organismos internacionales. En este sentido, podemos ver cómo la idea de calidad está asociada a la idea de justicia social. El texto de la ley expresa en su artículo número 71: la formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. En relación a esta ley, podemos decir que busca integrar y ordenar a nivel nacional la formación docente. Lo hace a través de los lineamientos curriculares comunes, poniendo el foco en la práctica pedagógica. Es para esto que se crea en el año 2007 el Instituto Nacional de Formación Docente, con el fin de agrupar y regular la formación docente en todo el país. Este instituto tiene como objetivo coordinar el planeamiento y la implementación de dichas políticas desde una perspectiva federal. Esta unificación nacional estuvo acompañada con una idea de unificación a nivel regional a través del Mercosur, muy distinta a las intenciones de los 90, y específicamente con el Mercosur educativo, que trató de afrontar los lineamientos de los organismos resignificados los sentidos de los mismos. A diferencia de la Argentina de 2001, en el Uruguay de comienzos del siglo XXI no se llegó a un quiebre institucional tan trágico. En este nuevo siglo, el Partido Colorado continuó en el gobierno hasta el año 2005, bajo la presidencia de Jorge Valle, gobernante que le daría continuidad a las políticas educativas de su predecesor. El cambio esperado que se dio en el país oriental llegó en el año 2005 con la victoria presidencial de Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio, una coalición de izquierda que venía disputando los sentidos sobre lo que significaba la representación política en Uruguay desde los años 70. Este nuevo gobierno, en lo relacionado a la educación y en muchos aspectos, tuvo fuertes similitudes y acuerdos con el gobierno de Néstor Kirchner. El Frente Amplio plantea, luego de su llegada al poder, que la educación es un tema central en su agenda, por lo que propone una nueva discusión orientada a promover una ley que ordene y dé impulso al Uruguay en esta materia. Luego de que la discusión educativa se lleve adelante, se propone que el proyecto que emane de esta sea enviado al Parlamento para su consideración. De esta manera se pretende refundar estructuralmente la política educativa, algo que también sucedió en la Argentina de ese tiempo. En las bases de esta nueva ley no se pondría en discusión la condición de que el sistema mantenga su estatus de gratuito, laico y obligatorio, sino que ese sería su punto de partida. Para impulsar el debate, desde el Poder Ejecutivo se proponen nuevas autoridades para el Consejo Directivo Central, CODICEN, órgano perteneciente a la Administración Nacional de Escuelas. Estas autoridades estarían alineadas con los objetivos educativos de la coalición gobernante. Se espera lograr entonces una ley que sobreviva a las diferentes administraciones de gobierno y que proyecte Uruguay hacia el futuro en esta materia. Aunque en un principio se habían propuesto cargos a representantes de los partidos Colorado y Blanco, por falta de consenso no llegaron a ocuparlos, quedando excluidos del CODICEN. Para llevar adelante el debate nacional que propone el gobierno de Vázquez, se crea la Comisión Organizadora del Debate Educativo, CODE, integrada por actores de todos los ámbitos y niveles, incluidos representantes sindicales, gremios estudiantiles y de las instituciones privadas. Luego de llevado adelante este debate y aprobado el proyecto de ley en el Parlamento, se reglamenta la ley número 18.437, conocida como Ley General de Educación, la cual plantea lo siguiente. En lo relacionado a la formación docente se plantean los objetivos de racionalizar la distribución de docentes para que puedan reunir sus horas de trabajo en una sola institución, se modifican el sistema de elección de horas, se amplían los cargos docentes en varias áreas para cubrir las necesidades de los diferentes ciclos y niveles. En la educación técnica se fortalece y reformula la formación profesional básica y se amplía el presupuesto para fortalecer el cuerpo docente. Para jerarquizar el rol docente se crean en el ámbito del sistema de educación pública el Instituto Universitario de Educación, IUDE, que desarrollará actividades de enseñanza, investigación y extensión, formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera.
Se crea también el Instituto Terciario Superior, constituido por una red de instituciones ubicadas en diferentes lugares del país. Desarrollará actividades de educación terciaria, integrando enseñanza, investigación y extensión. Formará técnicos en diversas áreas de la producción y los servicios. Finalizadas las presidencias del kirchnerismo en Argentina, la nueva derecha, a través de las votaciones del 2015, asume la presidencia con Mauricio Macri a la cabeza. En este periodo podemos ver con mucha claridad cómo se ponen en ejecución a través de organismos estatales las políticas que dictan los organismos internacionales. Específicamente en el área de la formación docente, el BID construyó un documento llamado Profesores Excelentes, donde explicitan lo que debería suceder en este nivel. Por un lado, mencionan a la educación como motor económico de las sociedades, por los que recalcan la importancia de tener buenos docentes. Entre sus supuestos desarrollan que son estos los responsables de garantizar las prácticas educativas que van a devenir en un excelente desarrollo económico del país y por lo tanto de la región. Este documento hace referencia también a la calidad medida únicamente a través del resultado de las pruebas estandarizadas. De esta manera categorizan a los docentes como buenos, malos y excelentes, siendo estos últimos los únicos que deberían ejercer la profesión. Se pone plata por la buena.